Hola, amics y amigues. Un saludo a todas las autoridades que nos acompañan, José María Llanos de Vox, Contigo Podemos, Partido Popular, José Cristóbal. N'hi ha una llista, però suponeix que en l'horari plenari que es ve canviar, o sigui, no me l'han donat, però si en un cas agrairé a tots els representants de diferents partits polítics que ens acompanyen en aquesta escola. Bé, una salutació, com no podia ser d'altra manera, molt carinyosa i afectuosa a la nostra vecina del soc rural, la Maria Enriquez, que ha hagut d'acompanyar-nos a aquesta escola. Moltíssimes gràcies a don José Luis Manglano, además, per estar la seva visita a esta casa. També, naturalment, al director del Foro d'Opinió, Fernando Millán, i, naturalment, a tots els acadèmics de la Real Acadèmia Cultural Valenciana, als membres de la Junta de Govern de l'Orra Penal, que ens acompanyeu a aquesta escola. Bona vesprada a tots i benvinguts a aquesta casa, que és la de tots vostès, com sempre dic, i la de tots els valencians, amants de la nostra cultura, de la nostra llengua i de les nostres tradicions. Ja plegat. És un plaer rebre naturalment esta vesprada, amics i amigues, a don José Luis Manglano, el nou decà de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Jo añadiria el desitjat nou decà, don José Luis Manglano. Aquí, la veritat, li agraïs la deferència que ha tingut en esta que quizás siga la primera visita que fa, diguem, o primera conferència que dona després de la seva elecció i del seu nomenament com a nou decà de la Real Acadèmia. Si no l'ensina, després vostè me rectifica i ho fa. Des de la seva fundació, amics i amigues, l'Orra Penal ha posat tots els esforços en la defensa, en l'ensenyança, en la promoció i difusió de la llengua valenciana. I entre altres moltes actuacions, en l'any 1915 organitzar diferents reunions amb els escriptors i estudiosos de l'època per tal de realitzar una ortografia que unira a tots. Encàrrec que se li va fer al pare Fullana i després fou la Real Acadèmia Cultural Valenciana la que en 1918 impulsà la creació de la Càtedra de Llengua Valenciana a la Universitat de València, càtedra que ocuparia el mateix pare Fullana. Per això jo vull recalcar aquesta unitat d'acció que sempre ha caracteritzat a aquestes dues institucions en la defensa de tot el nostre, de les nostres senyes d'identitat, més importants, sense dubte, una de les més importants i quizá la que més, la llengua valenciana. En temps més moderns, i en l'any 1980, l'Orra Penal assumiria com a pròpia la normativa ortogràfica proposta per la secció de llengua de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que bevia dels nostres clàssics del segle d'or i també de les ensenyances de l'il·lustre filòleg Lluís Fullana, les conegudes com a normes del Puig, per considerar-les les més adequades per a la codificació de la llengua valenciana. Des d'aquest moment foren les utilitzades en els cursos de llengua i cultura valencianes de l'Orra Penal, on moltíssims valencians i valencianes han després a voler i a estimar la nostra volguda llengua valenciana. Tots sabeu de la lamentable situació que estem patint els valencians en l'intent del pancatalanisme per a fer seues la llengua i cultura dels valencians i també de l'esforç, diners i compres de voluntats en les que s'inverteixen per aconseguir des de diferents territoris de l'estat espanyol per a comprar aquestes voluntats, com ja he dit. I la veritat és que ja duem molts anys en aquesta política, quizá massa. De la voluntat dels valencians depèn, amics i amigues, que sent el que sempre hem sigut i el que volem ser valencians, i també, naturalment, del recolzament d'aquest poble, de tots vostès, i del recolzament que vostès donen a institucions com l'Orra Penal i com la Real Acadèmia Cultural Valenciana, doncs depèn que facin lluir la veritat front a tantes mentides que escampa el catalanisme i l'adoctrinament que pateixen els nostres alumnes en els sistemes diferents educatius valencians. Ara, en l'intent de trencament d'Espanya que promou el nacionalisme català,
Pareix que alguns que sempre han preferit mirar cap a altre costat deixant-los catalanitzar les nostres escoles s'estan donant compte alguns de la greu situació en la que estem immersos i que duguem anys ja denunciant des d'institucions com esta casa, com el Rapenat. Per això és fonamental que tots treballem units, una pinya en la defensa de la nostra identitat. I és precís que el Rapenat i la Real Acadèmia Cultural Valenciana, com a buques insígnia de la valencianitat, mantinguen el rumbo cap als objectius per a les que foren creats, que no és altre més que treballar per la llengua i per la cultura de tot el poble valencià. Després de 3 anys d'incertesa i poca transparència, avui rebem esperançats el nou decà de la Real Acadèmia Cultural Valenciana, que des del primer moment ha declarat fort i clar la situació, la seva intenció de defendre el que és nostre, de defendre la llengua valenciana i la seva identitat pròpia i diferenciar front a institucions polítiques com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, una Acadèmia Valenciana de la Llengua venuda als interessos del nacionalisme català, per propis i per estrans. Pues res més, moltíssimes gràcies, don José Luis. Sàpia que esta és també sa casa i naturalment des d'esta casa li desitgem tota classe d'èxits al front de la Real Acadèmia. Antes de donar-li la paraula a Fernando, vull agrair la presència de les personalitats que ens han volgut acompanyar, com s'ha dit abans, per part de Contigo Podemos, de Domingo Rojo, per part del Partit Popular, Alfonso Novo, també Cristóbal Grau, per part de Vox, José María Llanos, per part de la Lleva, Ricardo Folgado, per part d'Unió i Germania, Julio Chanzá, per part davant no sé qui és, i el Patronato, i amics, i la Real, i el Rapenat, i el Sanobrat. Gràcies, i Fernando, tu tens la paraula. Buenas tardes, amigas y amigos, buenas tardes a todos aquellos que habéis tenido la bondad de estar esta tarde con nosotros. Yo quiero empezar pidiendo disculpas y perdón a las personas que van a seguir el acto de pie. Y lo hago porque creíamos que esto estaría lleno, porque conocemos la personalidad de José Luis Manglano, pero tal vez no pensábamos que estaría tan lleno y si es posible seguiremos haciendo el esfuerzo de bajar sillas de donde sea para que os podáis sentar, pero si ello no fuera así, perdonadnos, porque de todas formas os agradecemos doblemente que estéis ahí. Y dicho esto, afirmar también que hoy hemos venido aquí a escuchar a José Luis Manglano. Por eso, aunque quienes me conocéis sabéis que a mí me gusta hablar mucho y de él podría hablar durante mucho tiempo, simplemente voy a intentar sintetizar el máximo posible su personalidad desde dos facetas distintas. La primera, la faceta como científico y educador, y la segunda como político. A mí personalmente creo que esta tarde estaré un poco más amplio en el político, pero no puedo dejar de pensar en un hombre que en el año 1970, cuando apenas había cumplido 30 años, ya había obtenido el premio extraordinario de doctorado en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. Que es tanto como decir que uno había llegado a lo más alto, a la cúspide que se puede llegar en el campo de los estudios españoles. Fijaros bien lo que estoy diciendo, premio extraordinario de doctorado de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid, es decir, el máximo galardón que ningún estudiante puede obtener, porque aquellos que éramos de letras sabíamos que no podíamos competir con los ingenieros lógicamente eran un escalafón superior. Por eso la biografía de José Luis Manglano nos deja ya desde el principio un poco absolutamente fuera de juego. A continuación estuvo trabajando en las empresas más importantes de España y valía tanto que hasta se lo llevaron los americanos para trabajar en Carolina del Norte en proyectos de investigación en todo el campo que él ha dominado siempre, la física, la electromecánica, el calor, etc. Yo estaba alucinado mientras lo leía porque me parecía realmente imposible que una misma persona pudiera hacer tantas cosas. Después
vuelto aquí a España, lo primero que hace en el año 1973 es obtener la cátedra de física en la Universidad de Sevilla y llegó a ser subdirector del centro de la Escuela de Ingenieros Industriales de aquí. Pero en el año 1976 ya estaba aquí en Valencia. Y entonces yo lo conocí como el director que llegó a ser de la Escuela de Ingenieros Industriales de Valencia. Un hombre al que los socialistas le teníamos miedo porque sabíamos de su personalidad y de su fuerza. En ese sentido, de todas formas, deciros que fue hasta el año 79 el director de la Escuela de Ingenieros Industriales. Los años 80 y 90 nos va a dedicar, aparte de la política de la que hablaré ahora después, fundamentalmente a escribir. Para escribir un libro y otro libro y otro libro, y como no me sé de memoria el título de todos ellos, ni creo que sea momento de decirlo, recordaros simplemente el más importante, aquel que tiene 3 tomos y está dedicado a lecciones de física, porque seguramente es el hombre que mejor ha dado las clases de física hasta el extremo de que el año 2000 se le dio el premio extraordinario, el título de la excelencia como docente en el campo de la física. Es un hombre que en el año 2000 fue rector de la Universidad Católica de San Pablo, que conocíamos entonces, la Universidad Cardenal Herrera Oria, fue un gran hombre de la democracia cristiana, y a partir de, diríamos, su jubilación, pues sigue siendo el rector honorario de ese centro. Tuvo en el año 2000 el premio de excelencia a la docencia y el premio de la Academia Mundial de Ciencias, con lo cual ya poco más se puede decir en su aspecto, diríamos, de intelectual, de científico, de docente, una persona extraordinariamente, diríamos, pegada además a los temas valencianos, hasta el extremo de que el año, un poco antes, porque aunque antes que en el 79 ya antes, estaba trabajando en lo que significa la consolidación de la democracia en España en la época de la transición, que es cuando yo lo he conocido más y de lo que me hubiera gustado estar hablando durante mucho tiempo. Pero bueno, deciros escuetamente que José Luis Manglano en el año 79 entró de tal manera en la vida política valenciana que fue a la vez el portavoz del Ayuntamiento de Valencia de la UCD y el portavoz de la UCD en la Diputación. Y ambas, diríamos, dinámicas de trabajo las complementaba con su tarea como secretario general y después presidente también de la UCD. Pero yo creo que dentro del campo de la UCD, y esto es lo que más me interesa de él, él era el discípulo predilecto de don Emilio Atar. Y don Emilio Atar era ni más ni menos que el padre de la democracia cristiana valenciana. Tengo aquí frente a mí a Maiden, que me está siguiendo como diciendo, tienes razón, Fernando. El padre de la democracia cristiana valenciana. El hombre que había seguido, que era, diríamos, el lazo que unía, el hilo conductor que unía la derecha regional valenciana de Luis Lucia con el conjunto de demócratas cristianos que configuraban la democracia cristiana valenciana, que era el sostén fundamental de la unión de centro democrático. Y eso para mí significaba absolutamente el tener seguro, de cara al futuro, que José Luis Manglano sería la primera figura política de Valencia, sin ninguna duda. Le habíamos ganado las elecciones, él a lo mejor diría marrulleramente, porque efectivamente sacamos menos votos que él, pero sin embargo pactamos con los comunistas en aquel momento, como tú sabes, José Luis, y le ganamos la alcaldía. Pero bueno, las cosas son como son, pero todos teníamos claro que en las siguientes elecciones pues barrería absolutamente y se constituiría en la personalidad fundamental de lo que iba a ser esa nueva visión de la derecha regional valenciana de Luis Lucia, que por primera vez en España, junto con el blasquismo de Vicente Blasco Ibáñez, había impuesto como elemento fundamental de su quehacer político la defensa de las señas de identidad de Valencia, la defensa de las señas de identidad de la comunidad valenciana. Un hombre que había formado un partido a partir realmente del apoyo de los agricultores, de los arroceros y de una persona que es uno de sus descendientes, está aquí, que era don Claudio Cheques. En ese contexto, afirmar que nos sorprendió, por lo menos a los
que teníamos un dos dedos de frente, algo así, ¿no? Nos sorprendió que de pronto José Luis Manglano abandonara la política. ¿Pero por qué abandonó la política? Yo creo que abandonó la política harto de ver las batallas internas indeseables que se plantearon en UCD, en Unión de Centro Democrático, en el año 82 y en el año 83. Es el momento en que la UCD se derrumba, en que la UCD luego se va a transformar en el Partido Popular, pero es en el momento en el que él se va. Pero fijaros bien, hoy, después de pasados más de 35 años, José Luis Manglano vuelve a llenar esta sala de una manera total y absoluta. José Luis Manglano vuelve a llenar cualquier sala de Valencia en la que se presente. ¿Y sabéis por qué? Porque yo creo que a pesar de los 35 años que él no está dentro del mundo político, sin embargo, en el mundo cultural valenciano, en el mundo social valenciano, ha tenido una presencia que lo vuelve a constituir como la gran esperanza de los valencianos de cara al futuro. Somos ya mayores, José Luis, pero creo que hay que rendirte homenaje por haber sido una persona excepcional desde el principio hasta el final. Muchas gracias. Bon dia, perdones para todos. Bueno, yo ya tengo que empezar dando las gracias a tantos que no sé por dónde empezar. Empezaré en primer lugar por dar las gracias a la Junta Directiva de Lorrat Penat, en particular a su presidente, por su invitación a ocupar esta tribuna, desde la que quisiera expresarles claramente las líneas maestras a seguir y los objetivos a conseguir por la nueva Junta de Gobierno de la Real Academia de Cultura Valenciana en esta etapa que comienza con ilusiones, bastante trabajo y esperanzas renovadas. Gracias también al director del Foro de Opinión, mi amigo Miñán, por su afectuosa presentación excesiva, que no sé si parecía más una laudación universitaria o era un requiem como el de Mozart. En fin, el título elegido corresponde literalmente al artículo 2 de nuestros estatutos, que dice: el objeto de la Real Academia de Cultura Valenciana es la investigación, el conocimiento, fomento y promoción de la cultura del antiguo Reino de Valencia, hoy Comunidad Valenciana, así como la defensa de los valores y señas de identidad del pueblo valenciano, para desarrollo de todo lo cual, desde su fundación, tiene como idiomas oficiales el valenciano y el castellano. La importancia y extensión del tema que nos va a ocupar esta tarde desborda ampliamente el tiempo de que disponemos, pero sí voy a insistir en algunos aspectos quizá menos conocidos y no por ello quizá menos nocivos. Hemos asistido y seguimos asistiendo a un proceso de catalanización continuo desde fuera y desde dentro de nuestro Reino de Valencia, que dirigido con inteligencia, con astucia y constancia, se ha ido introduciendo de forma insidiosa en nuestra realidad social, política y educativa de cada momento, buscando siempre la máxima eficacia en la consecución de sus objetivos y sin reparar en los medios utilizados para ello. Han ido impregnando con sus tesis catalanistas, difundidas con los recursos económicos provenientes del Òmnium Cultural, del Institut d'Estudis Catalans y del propio Govern de la Generalitat Catalana, todos los sectores sensibles de nuestra sociedad. El panorama es desalentador. La creación de instituciones públicas como el Consell Valencià de Cultura y la llamada Academia Valenciana de la Llengua, y su blindaje al introducirlos en nuestro Estatuto de Autonomía, la enseñanza del llamado valenciano, simplemente catalán, en nuestras escuelas, de forma que nuestros niños
no solamente aprenden el catalán y en catalán, sino que en sus libros de texto, más del 90% de las referencias son de autores que son o dicen ser catalanes. Mientras que, por otra parte, en nuestras universidades se proclama directamente el catalán y cada vez se postulan más abiertamente els països catalans. Se ha procedido de esta forma desde los poderes públicos valencianos para controlar y dirigir la cultura y la lengua valencianas, y en particular en la educación, especialmente entre los más pequeños, que son más sensibles y aún no han desarrollado su espíritu crítico. No se ha querido reconocer al Oral Penal y a la Real Academia de Cultura Valenciana, instituciones centenarias que han defendido y ensalzado siempre lo auténticamente valenciano en todo momento y situación. ¿Cómo? Reduciendo drásticamente sus aportaciones económicas en un claro intento de asfixiarlas en su labor. La tergiversación de la historia, la manipulación descarada de los hechos y la ocultación de cuanto no secunde sus propósitos son métodos normalmente utilizados por el catalanismo, que no duda en tildarnos de búnker barraqueta, blaveros o de ir contra el conocimiento, a cuantos defendemos las esencias de nuestra patria valenciana. Pocos argumentos han de tener para recurrir a la descalificación personal, cuando no directamente al insulto. Pero realmente los últimos responsables de esta situación somos los propios valencianos, que por atonía, insensibilidad o derrotismo no hemos hecho lo suficiente para acabar con este proceso desnaturalizador de nuestra propia identidad. Estamos, así lo pienso yo, en un momento crítico que debemos superar por encima de ideologías, credos o políticas. Nos estamos jugando el ser o no ser. Como dijo ese gran valenciano que fue el profesor Julián Sambalero, si son lo que son, serem. Si no son lo que son, no serem. En un intento insidioso más, se nos intenta hacer creer, cuando les conviene, que lengua y cultura son ámbitos diferentes, de manera que, como mucho, la lengua sea una parte pequeña, muy pequeña de la cultura. No es esta una cuestión menor, pues no cabe duda de que la lengua constituye un hecho cultural en sí misma y, por tanto, la importancia de la cultura en la lengua es fundamental. La etnolingüística, definida en el diccionario de la Real Academia Española como la disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y la cultura de un pueblo, se ocupa precisamente de la intersección entre ambas. La lengua tiene las características de aquellas actividades creadoras del espíritu cuyos resultados no son materiales o en que lo material no es determinante y que en conjunto se llaman cultura. En este sentido, Eugenio Coseriu, eminente lingüista universal, dijo, refiriéndose a la lengua, y cito literalmente, que estamos ante una forma de cultura, quizá la más universal de todas y la primera que distingue inmediata y netamente al hombre de los demás seres de la naturaleza. Así pues, la lengua funda la comunidad sobre la que se edifica toda la cultura humana. Es decir, la lengua viene a ser una condición previa para la cultura. Por tanto, donde quiera que encontremos obras culturales, tendremos como condición previa la lengua vinculada a los sentimientos, necesidades, intereses, ámbito y cultura de su comunidad y de su historia. En el ámbito valenciano, Miguel Adler señalaba que conviene distinguir entre la cultura de un pueblo y la cultura de una lengua. En la cultura del pueblo valenciano se da en el aspecto lingüístico una tricotomía de los idiomas valenciano, latín y castellano,
y cita como ejemplos los casos de Ausiàs March, que pertenece a la cultura valenciana y se expresó en la lengua valenciana, del humanista Juan Luis Vives, fiel exponente de la cultura valenciana, que escribió sus obras en latín, y Guillén de Castro, Azorín y Blasco Ibáñez, que forman parte de la cultura valenciana, pero pertenecen mayormente también a la cultura de la lengua española. Todo lo anterior viene a corroborar que se puede profesar el espíritu de valencianía expresando sus sentimientos en cualquier lengua. Quizá no está de más recordar ahora que en esa misma universidad que proclama el catalán como lengua propia, haciendo caso omiso de nuestro Estatuto de Autonomía, se creó, como nos recordaba el presidente Laurent Penat, se creó una cátedra de lengua valenciana el 27 de enero de 1918, por iniciativa del Centre de Cultura Valenciana, hoy Real Academia, que fue regentada por el doctor filólogo valenciano, reverendo padre franciscano, Lluís Fullana Mira. Pater, ¿me oyes? Paz y bien. Por Real Decreto del 26 de noviembre de 1926 se dio entrada en la Real Academia Española a los representantes de las diferentes lenguas vivas peninsulares, entre ellas la valenciana, que se consideró autóctona. En la Junta Ordinaria celebrada por la Academia Española el día 10 de marzo de 1927, fueron elegidos los nuevos académicos numerarios, entre ellos, en representación de la lengua valenciana, el padre Lluís Fullana Mira. La toma de posesión se realizó con toda solemnidad el 11 de noviembre de 1928, en el transcurso de la cual, delante de un selecto y numeroso público asistente, dio lectura a su erudito discurso sobre la evolución del verbo en lengua valenciana y sus diferencias con el castellano y el catalán, precedido de unas apropiadas palabras sobre el origen del valenciano y de las demás lenguas románicas, afirmando, entre otras cosas, y cito textualmente también, la existencia independiente del valenciano como lengua. No es, como dicen algunos, una variante del catalán. Le dio la bienvenida el académico numerario don José Alemany Gunter, quien en primer lugar hizo el debido elogio de los trabajos lingüísticos del padre Fullana e insistió sobre la confusión que existe en algunas personas acerca de una supuesta identidad entre los idiomas catalán y valenciano, o mejor dicho, absorción del segundo por el primero. Seguimos adelante un poco en el tiempo. Durante la Segunda República se elaboraron en Valencia 4 anteproyectos de Estatuto de Autonomía. El blasquista de 11 de julio de 1931, que declaraba serán oficiales de la región valenciana las lenguas valenciana y castellana. El elaborado por la CNT se refería a la cooficialidad con el castellano del idioma valenciano. Esquerra Valenciana proponía en el suyo que la lengua valenciana sea la lengua oficial de la región valenciana compartida con el castellano. Y por último, el texto del Partido Unión Republicana establecía que el idioma valenciano sería lengua oficial en Valencia. No existía entonces polémica alguna a nivel político sobre la lengua valenciana, porque hay que tener en cuenta que, al menos temporalmente, la cuestión quedó zanjada en 1926, cuando la Real Academia Española reservó un sillón para el idioma valenciano. Pero poco después, en 1932, se produjo la reacción del catalanismo contra el nuevo resurgir de la lengua valenciana. En la ciudad de Castellón, el 21 de diciembre de dicho año, 1932, se promulgaron unas normas ortográficas que eran una adaptación de las promulgadas oficialmente en Barcelona en 1913 por el llamado Institut d'Estudis Catalans. Aunque el padre Fullana fue uno de los firmantes, hay que recordar que en su antefirma,
y de su puño y letra escribió: «Atès lo caràcter provisional que tenen les bases anteriors, no tenim inconveniente en firmarles». Nuestra historia más reciente es bien conocida. La actitud de la clase política, y no distingo, que por intereses espúreos unos, indiferencia otros, ignorancia o mala fe, han permitido que Valencia haya sido y siga siendo fácil moneda de cambio. Y esto nos ha llevado a la situación actual. Vamos a recordar, el 28 de junio de 1981, el único partido que he pertenecido, Unión de Centro Democrático, presentó en el Congreso de los Diputados para su tramitación como ley orgánica el Estatuto de Autonomía del Reino de Valencia. De un total de 123 enmiendas presentadas, solo hubo una a la totalidad, la número 32, presentada por la entonces llamada minoría catalana. Recuerdo que dicho grupo estaba dispuesto a apoyar nuestro estatuto con la denominación del Reino de Valencia, la señera coronada y todo lo que quisiéramos, siempre y cuando la lengua fuera el catalán. En el Pleno del Congreso de los Diputados, celebrado el 9 de marzo de 1982, se rechazó nuestro estatuto, y hay que decir por qué: por la traición de algunos diputados de Unión de Centro Democrático, la ausencia intencionada de otros en el Pleno y la complacencia y los aplausos de la izquierda. Yo estaba allí. La posterior negociación entre Unión Centro Democrático y PSOE llevó a la redacción de un nuevo estatuto, retorciendo la legalidad al tramitar en paralelo con el estatuto la ley llamada, lo traba, Ley Orgánica de Transferencia de Competencias a Valencia, para garantizar su máximo techo competencial. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana fue promulgado mediante ley orgánica, como corresponde, 5/1982, el 1 de julio, y entró en vigor el 10 de julio del mismo año. Aunque en su preámbulo, el preámbulo de ese estatuto, se mencionan tanto la denominación del antiguo Reino de Valencia como el de País Valenciano, lo bien cierto es que se orilló lo establecido en el artículo 147, apartado 2A de la Constitución, aún hoy vigente, que establece: los estatutos de autonomía deberán contener la denominación que mejor corresponda a su identidad histórica. Resulta curioso, por no decir extraño, que sí se admitiera la denominación de Principado de Asturias, establecido por Juan I de Castilla, cuando el primero que ostentó dicho título fue su hijo, coronado como Enrique III de Castilla, 2 siglos después de la fundación del Reino de Valencia por Jaime I. También habrá que decir que la primera princesa de Asturias fue una inglesa, abuela de Isabel la Católica, Catalina de Lancaster. La denominación de Reino de Valencia, que había perdurado a pesar del decreto de nueva planta del 29 de junio de 1707, superado la división provincial de Javier del Burgo con el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, decaía ese 10 de julio de 1982 después de 744 años de vigencia. La histórica frase del valido de Felipe IV, el conde duque de Olivares, al considerar a los valencianos como muelles, parece que se sigue cumpliendo también en nuestros días. Pero lo peor estaba aún por llegar. Estaba aún por llegar cuando les Corts Valencianes, el 17 de septiembre de 1997, solicitaron al Consell Valencià de Cultura un dictamen sobre las cuestiones lingüísticas. Desde ese mismo momento comenzó un proceso de acoso y derribo de la lengua valenciana, enviando una convocatoria a distintas entidades, carta y anexos en catalán, dando el mismo tratamiento
a la Real Academia de Cultura Valenciana que a todas las demás instituciones, elegidas sin un criterio previo de selección y priorizando a las universidades valencianas que habían demostrado fehacientemente que ni reconocían ni querían a la lengua valenciana. En fin, sin atender las peticiones para debatir una cuestión tan fundamental, ni dar argumentos en contra, se presentó finalmente un escrito en catalán como si fuera fruto del consenso, al que se presentaron múltiples propuestas, no piensen ustedes, para que resultara aún más explícito el reconocimiento de la catalanidad de la lengua valenciana. Consta este informe o dictamen de 4 apartados. En el primero no aparece para nada la denominación lengua valenciana y está redactado de tal forma que no se han de cuestionar otras denominaciones como el catalán. En el segundo presentan las bases ortográficas del 32, que es lo que fueron, como normes de Castelló, en un intento de introducir las directrices, como han hecho luego, del Instituto de Estudios Catalanes. En el tercero se dice, y esto es importante desde mi punto de vista, se dice que el valencià forma parte, imagínense el embolic que han formado aquí. Se dice que el valencià forma parte del sistema lingüístico que los correspondientes estatutos de autonomía de los territorios hispánicos de la antigua corona de Aragón, todo eso para decir, reconocen como lengua propia. Bien, a este respecto es importante señalar que el conocido filólogo, catedrático, romanista y académico de la Real Española, Lázaro Carreter, que fue director de la misma desde 1992 hasta 1998, afirma que el término sistema se utiliza como sinónimo de lengua. Y por tanto, si se dice, como se dice en el apartado tercero, que forma parte de un sistema, pero no es un sistema, la conclusión es que no es una lengua. Así de claro. En el cuarto, se propone la creación de una entidad normativa, no tomando en consideración la que, de acuerdo con la historia y el criterio aceptado en todas las lenguas españolas, habría que haber reconocido como entidad normativa a la Real Academia de Cultura Valenciana. La creación de la UVL fue una entrega a los catalanizadores, fruto de un pacto político, y no tuvo nada de debate científico. El llamado conflicto lingüístico, porque resulta que los que defendemos todo lo éticamente valenciano somos los que creamos el conflicto, y los catalanistas o pancatalanistas son los de la tranquilidad, que están todos de acuerdo y que no pasa nada aquí. Bueno, pues vamos a ver, el llamado conflicto lingüístico no lo ha creado el pueblo valenciano, usuario de la lengua valenciana, ni la Real Academia de Cultura Valenciana, ni las asociaciones ni los escritores que han considerado en su normativa las normas del Puig la concreción más exacta de la lengua. El conflicto ha surgido cuando se ha querido tergiversar la lengua valenciana subsumiéndola en la catalana, por medio, eso sí, de una acción coordinada y dirigida. El llamado dictamen de julio de 1998 y la creación de la UVL son dos capítulos de una misma y desgraciada historia. El primero obedece a una clara voluntad política hábilmente dirigida, y la segunda es consecuencia y fin último de esa voluntad. En el llamado dictamen del Consejo Valencià de Cultura de 1998 puede observarse en el epígrafe titulado sobre el nombre, la naturaleza y la codificación del valenciano, establece legalizar las denominaciones catalá y lengua catalana como nombre de nuestra lengua nativa valenciana, ya que según se afirma textualmente, la expresión llengua propia dels valencians u otras avaladas por la tradición histórica valenciana, el uso popular o la legalidad vigente, no han de ser objeto de cuestionamiento ni de polémica. Allí está la paz del cementerio de la lengua valenciana. Esa es la paz que nosotros no querremos nunca. Por mucho que intenten
desnaturalizar la lengua valenciana, no podrán conseguirlo nunca, porque la lengua es un fenómeno social y como tal es el pueblo quien la forma, la denomina y la transforma. No la hacen los políticos, ni la pueden imponer por la fuerza, ni siquiera por la fuerza de la ley. Como decía Horacio, la lengua es del pueblo y para el pueblo que tiene derecho al libre uso de su lengua. Los gramáticos y filólogos la recogen, la estudian y la regulan, pero nunca serán quienes la inventan ni quienes puedan imponerla o manipularla. La lengua valenciana es uno de los componentes intrínsecos de nuestra cultura y constituye un signo de identidad del pueblo valenciano. Es la mejor expresión de su esencia y espiritualidad. En palabras de Miguel de Unamuno, al evocar su lengua materna, esa lengua del espíritu y del corazón, declaraba: la sangre de mi espíritu es mi lengua. Veamos dónde nació toda esta historia del pancatalanismo. En las tesis mantenidas por los más destacados nacionalistas catalanes a principios del siglo XX, en mi opinión, podemos encontrar el origen del pancatalanismo actual. Así Prat de la Riba escribía en 1907: no tenemos todavía un nombre común, ahora sí lo tienen. Mientras tanto, hagamos como los ingleses con su Greater Britannia. Hablemos de la Cataluña Grande, que no es solo el Principado, ni Mallorca, ni el Rosellón, ni Valencia, sino todos a la vez. Todos somos unos, todos somos catalanes. Del campo de las ideas había que pasar al de la acción, y el político catalán lo justificaba al indicar que el imperialismo es un aspecto del nacionalismo, un momento de la acción nacionalista. También para Rovira y Virgili, catalanes, valencianos y baleares formaban una única nacionalidad, lo que justificaba diciendo que los tres pueblos hablaban una misma lengua, e indicando que cuando el dominio geográfico de un idioma nacional está netamente delimitado, coincide en efecto con el territorio de esa nacionalidad. En su obra El nacionalismo catalán escribe: la raíz más profunda del pancatalanismo es indudablemente la comunidad del idioma. De la comunidad del idioma se llegará a la futura unidad política. Por eso, precisamente, el artículo 13 de la Constitución Republicana de 1931 prohibió la federación de regiones, como años más tarde también la prohibiría la vigente de 1978. No vuelve a surgir la polémica hasta que en 1960 Joan Fuster escribe que hablar de países catalanes es una fórmula ya bastante extensa y una cierta insistencia acabará por imponerla, al menos en extensos sectores de nuestra sociedad. A Fuster se le puede considerar como el impulsor de la interpretación catalana de la historia de los valencianos. Siguiendo un poquito adelante, en los 7 años transcurridos desde la muerte de Franco hasta la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, se vivió lo que recientemente se ha denominado como la Batalla de Valencia. Bien, fuimos muchos los que desde distintos ámbitos hicimos cuanto pudimos para oponernos a la catalanización de nuestra lengua valenciana, de nuestra señera y nuestra denominación histórica. Simplemente, como un ejemplo más, recuerdo la toma de posesión de los diputados provinciales de Valencia en 1979, donde los 14 representantes de UCD, mayoría numérica de partido en la Diputación Provincial, 13 el Partido Socialista y 3 el Partido Comunista, nos negamos a tomar posesión con la bandera cuatribarrada izada en lo más alto de la Diputación de Valencia. Después de bastantes tiras y aflojas, se arrió la cuatribarrada y se izó solamente la bandera de España. Así tomamos posesión de nuestros cargos de diputados provinciales. Pero en aquella época,
se nos intentaba convencer de que los países catalanes eran una pura entelequia, completamente ajena a la realidad. Pero habrá que recordar tanto las palabras del historiador Anselmo Carretero, que dentro de los países catalanes consideraba a Valencia como la Extremadura catalana, en un exabrupto inadmisible, tanto para Extremadura como para Valencia. Y las recientes declaraciones del diputado Tardá de Esquerra Republicana en el Congreso, anunciando que después de la independencia de Cataluña, oiga, no se crean que esto se ha acabado, vendrán los países catalanes. No creo que nos pueda caber ninguna duda de la actitud supremacista, insolidaria y anexionista del pancatalanismo, que cada vez muestra con mayor nitidez sus objetivos a corto y a medio plazo. No obstante, el pueblo valenciano confía en sí mismo y quiere continuar siendo lo que siempre ha sido, con su propia y diferenciada personalidad, cultura, historia, etnología y lengua. Son innumerables los testimonios de propios y foráneos que dicen a lo largo de la historia que escriben en lengua valenciana o hablan de la lengua valenciana. Entre los propios, empezaré, no puedo citar a todos, citaré unos cuantos solo como ejemplo. Fray Bonifaci Ferrer, hermano de San Vicente, que nacido en Valencia en 1355, escribió algunas obras en latín y tradujo la Biblia de la lengua latina a la nostra valenciana, como reza la última página que se conserva en la Hispanic Society de Nueva York. San Vicente Ferrer, escribió en lengua valenciana muy sentidas rimas, figurando algunas de ellas en su proceso de canonización, que dan a conocer ese aspecto poco conocido de su valencianía y universalidad, su calidad de poeta. Ausiàs March, del que Xavier Cars hizo el siguiente juicio. Es él el primero que escribe en pura lengua valenciana, la de su pueblo, liberada por completo del lenguaje trovadoresco que se vino en llamar provenzal. Por eso es él el que eleva a categoría literaria su lengua de cada día, la de su tierra. Desde él, ya para siempre, lengua valenciana en la historia de nuestra cultura, por obra y gracia de su monumental personalidad. Joanot Martorell, el gran escritor de Gandía del siglo XV, que en su Tirando Blanc escribe: en vulgar valenciana, per ço que la nació, don jo soc natural, se'n puix alegrar e molt ajudar. Y del que Cervantes escribió que este es el mejor libro del mundo. Jaume Roig, poeta valenciano de cuya obra más famosa, El llibre de les dones, escribió Julián San Valero que la variedad y riqueza de su contenido refleja una maestría extraordinaria, que enriquece el valenciano con el popularismo de su parla, que es el cultivo de la lengua popular. Martín de Viciana, en su alabanza de las lenguas hebrea, griega, castellana, latina y valenciana, publicada a mediados del siglo XVI y reeditado en 1877, escribe: esta lengua formaron de lo mejor que había en la Lemosina, y por lo que les faltaba recurrieron a las tres lenguas más excelentes del mundo. De la hebrea, de la griega y de la latina tomaron todos los otros vocablos para hacer que la lengua valenciana fuese muy copiosa y tuviese propio nombre a cada cosa, por rara que fuese. Joan Roig de Corella, que reiteradamente dice en sus obras que escribe en valenciano, como decía él, en vulgar de valenciana prosa, y en su libro Lo primer de la Cartoixa, editada en 1496, dice: trelladada del llatí en valenciana lengua. Isabel de Villena, valenciana, de la ciudad de Valencia, donde nació y donde murió, que está considerada la primera escritora conocida en lengua valenciana. La única obra que se ha conservado ha sido Vita Christi, que es una narración sobre la vida de Jesucristo con el propósito de ilustrar a las monjas de su convento.
Pero su obra Vita Christi, se centra en las mujeres que rodearon la vida de Jesús. Santa Ana, la Virgen María y María Magdalena, que se presentan como mujeres, abuelas y madres que viven la vida de Cristo como mujeres próximas a los demás mortales, con sus sentimientos, penas y alegrías. Carlos Ros Ebrera, notario del siglo XVIII, que se dedicó a defender y a promover el valenciano para facilitar su conocimiento profundo y práctico, y al que se considera uno de los promotores de la Renaixença valenciana. Escribió lo siguiente: las cualidades de la lengua valenciana son su brevedad, la abundancia de monosílabos, la suavidad y la cantidad de palabras de origen árabe, griego, hebreo y latino. Veamos brevemente algunos testimonios de personalidades foráneas sobre la lengua valenciana. A mí siempre me ha interesado mucho ver qué han dicho los grandes hombres fuera del Reino de Valencia. ¿Qué han opinado sobre nosotros? ¿Qué han dicho? Pero no cualquiera, sino los prohombres españoles que han existido. Y respecto a esto es importante saber y entender lo que decían. Por ejemplo, Miguel de Cervantes, en su Persiles y Segismunda, escribió: la valenciana, graciosa lengua, con quien solo la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable. Fijaros en quién voy a hablar ahora. Voy a hablar de Julio Casares. Julio Casares, secretario perpetuo de la Real Academia Española, manifestó en 1959 lo siguiente: no está exenta de alcance político la rectificación que se ha hecho en las definiciones del catalán, valenciano, mallorquín y balear, con el fin de ajustarlas a las exigencias de la lingüística moderna, dando de paso satisfacción a los naturales de las respectivas regiones. Del valenciano, por ejemplo, se decía dialecto de los valencianos. Ahora se le reconoce categoría de lengua y se añade que es la hablada en la mayor parte del antiguo Reino de Valencia. Salvador de Madariaga, en su obra España, escribe: pero es el caso que Valencia no quiere ser otra cosa que Valencia. Su lengua, la lengua valenciana, difiere lo suficiente de la catalana para poder permitirse gramática y vocabulario propios. Julián Marías, en Consideración de Cataluña en 1966, escribió: ¿cuándo se ha dicho así? Hablando del País Valenciano. ¿Cuándo han dicho los valencianos, ni en español ni en valenciano, tal cosa? País Valenciano no es más que un calco de País Vasco. Y este nombre es a su vez traducido del francés, en Pays Basque. La palabra país en español es muy reciente, de finales del siglo XVI o comienzos del XVII. Y no se ha generalizado hasta mucho después. Y por supuesto, nunca se aplicó a Valencia cuando ésta tenía personalidad política dentro de la Corona de Aragón. Reino de Valencia, o simplemente Valencia, es lo que se decía. Ramón Menéndez Pidal, ¿qué les voy a decir de este personaje? Catedrático de Filología Románica de la Universidad de Madrid, creador de la Escuela Filológica Española, académico numerario y luego director de la Real Academia Española, por decirlo muy brevemente, escribió lo siguiente: es la lengua valenciana la primera lengua literaria de Europa, de cuyos clásicos no solo aprendieron los catalanes, sino incluso los castellanos. Y he dejado para el final al historiador medievalista Antonio Vieto, de catedrático de Historia Medieval. Antonio Vieto, que aunque nacido en Zaragoza, merece ser considerado como valenciano con muchos más méritos que algunos de los nacidos aquí. Catedrático de la Universidad de Valencia entre 1958 y 1977, destacó por su estudio sobre la formación del Reino de Valencia y en particular del llibre del repartiment, demostrando que Próspero de Bofarull había descartado varios asientos que se referían a repobladores aragoneses, navarros y castellanos y de muchas otras naciones. Tales estudios le provocaron serios conflictos con algunos compañeros de universidad catalanistas,
llegando incluso a sufrir amenazas personales, apareciendo en pintadas los nombres de sus hijos y los colegios donde estudiaban. Esta situación insostenible le obligó a abandonar la Universidad de Valencia y volver a su Zaragoza natal. Allí obtuvo la cátedra de Historia Medieval y dirigió el departamento del mismo nombre hasta 1988. Dice Ubieto: consideramos que la lengua romance hablada en el siglo XII en Valencia persistió durante los siglos XII y XIII, desembocando en el valenciano medieval. Sobre esta lengua actuarían en muy escasa incidencia las de los conquistadores, ya que, como he señalado en otra ocasión, el aumento de la población no llegó a un 5% con la inmigración aragonesa y catalana. Y esta inmigración iba aproximadamente por mitad y mitad, es decir, la inmigración catalana un 2,5%. Se puede afirmar, dice, se puede afirmar sin posibilidad de error que los idiomas hablados actualmente en el Reino de Valencia no son producto de un fenómeno de reconquista por parte de Jaime I. La Real Academia de Cultura Valenciana, respetando la libertad de todos y cada uno de sus miembros, ha sido y seguirá siendo una referencia continua para todo el pueblo valenciano que confía en sus criterios y en la limpieza de su ejecutoria. Y esto, hay que decirlo bien claro, a pesar de los continuos intentos para desprestigiarla, tanto por los que niegan abiertamente la lengua valenciana, como por aquellos otros que con su ambigüedad calculada dice defenderla para entregarla a sus detractores. No solo es su denominación lo que importa, sino también y fundamentalmente su gramática, su sintaxis, su ortografía, su fonética y su vocabulario. En cualquier caso, defendemos nuestro derecho a discrepar, nuestra voluntad decidida en mantener y defender nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra lengua valenciana, siempre basándonos en hechos, argumentos, documentos y datos, sin aceptar manipulaciones ni tergiversaciones de nadie. Y termino. Los valencianos estamos orgullosos de ser hijos de nuestro pasado, pero debemos y podemos ser padres de nuestro futuro. Muchas gracias a todos.